nuestro tema: el modernismo versus la disciplina bíblica. Cuando nosotros utilizamos esa palabra versus, ¿qué es lo que estamos indicando, hermanos? Que hay una contienda aquí. Entonces, el modernismo contra la disciplina. Y contra esa disciplina que está expresada en las Sagradas Escrituras. Nosotros ya hemos visto este tema de padres e hijos una y otra vez y analizamos la importancia que este tema tiene. Pero también quiero decirles que este tema es importante para todos nosotros. Y cuando me refiero para todos nosotros, otra vez, ¿quiénes son todos? O sea, hermanos, no se refiere a los hijos como tales. No se refiere solo a la gente joven. Y no solo a los padres que tienen hijos. Quizá algunos en este momento se sientan que están en fuera de lugar porque, ni son padres, no tienen hijos. Pero este tema es un tema que pertenece y se aplica a todos. Por ejemplo, algunos que creen que el tema de los maridos y las esposas nada tienen que ver con ellos porque no son casados, eso es sumamente lamentable, hermanos. Porque estén casados o no, sean padres o no, los cristianos deberían estar interesados en los principios de la verdad para ayudar a otra persona o para ayudarse a ustedes mismos. Hemos tenido que hablar en el transcurso de nuestro ministerio sobre una problemática en los hogares. Y la problemática en los hogares comienza porque cuando el príncipe azul y la princesa rosada se casan, tienen expectativas tan maravillosas. O sea, ellos creen que van a andar sobre pétalos de rosas todo el tiempo, sobre nubes de algodón, sobre las mieles del amor, pero no se dan cuenta que entre mayores expectativas tengan, mayores fracasos van a recibir. Se lo garantizo, hermanos. Se los habla un hombre casado. Mi princesa, un día ya no la vi como mi princesa. Y el príncipe azul ya se le volvió negro. O sea, es la realidad, hermanos. Ya encontramos cosas aquí. Pero sabe, algunas cosas de estas cometimos errores en el camino de nuestro matrimonio porque no tuvimos la luz que hoy nuestros jóvenes tienen. Y a los que están llamados a que aborden temas como estos con disciplina, con responsabilidad, porque mañana, si del Señor está, sean casados, tengan hijos y tengan un esposo o esposa a la cual tengan que aguantar, soportar y amar. Así que este tema, hermano, no diga usted, menos mal es para Pepita o menos mal que es para Sutanejo, pero para mí no me corresponde nada. No, a usted le toca una buena parte del ponqué. Así que, hermanos, tenemos que saber cómo ayudar. Y solo se puede descubrir cómo ayudar entendiendo las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Por eso nadie debe excusarse pensando que esto nada tiene que ver con él o ella. Vuelta otra vez. Sin embargo, si no es casado, si no tiene hijos, debe sentir simpatía y compasión por los padres de hoy, por los padres que viven en este mundo una dificultad que se ha venido presentando cada día mayor. Es un deber y un asunto suyo, hermano, suyo, de usted,
ayudarles, de usted auxiliarlos. Estos requerimientos particulares no están dirigidos a personas individuales, sino son para todos nosotros. Pero más allá y por encima de ello, todos nosotros debemos estar interesados en comprender la verdad divina y cómo observar cómo Dios, en su infinita bondad y sabiduría, en su infinita condescendencia, nos sale al encuentro en las diversas situaciones que atravesamos al transitar este mundo con nuestras familias. Porque estamos transitando un mundo hostil y peligroso con nuestras familias, pero gracias al Señor tenemos a nuestro ayudador, tenemos al Señor de nuestra parte y Él nos conducirá. Pero ahí está, hermano, tenemos que tener conocimiento de qué fue lo que Él dijo y cómo conducirnos en esto. Las Sagradas Escrituras entonces nos enseñan sobre este tipo de asuntos que hoy forman parte de una sociedad en medio de la cual nos movemos. ¿Qué dice la sociedad hoy con respecto a la relación que sostienen los padres cristianos con ellos mismos y con sus hijos? ¿Qué dice la sociedad en cuanto al sometimiento y disciplina de los hijos? ¿Qué dice la sociedad con respecto a esto? Pero también, ¿qué dice la Escritura con relación a esto? ¿Dice ella algo respecto a los padres inconversos y la relación con ellos? ¿Alguna vez, hermanos, ustedes se han dado cuenta si eso tiene alguna relación? Bien, responderemos a estos interrogantes bajo dos consideraciones. Hermanos, cuando abordé este tema, y se los tengo que decir, he comenzado a escudriñar aquí y allá. Quedé abismado con tanto material que hay para poder exponer. Pero solo tengo 3 horas, así que voy a aprovechar. Solo tengo unos momentos, hermanos, así que hubo que sintetizar una cantidad de cosas. Esperamos en el Señor ser ayudados para poder transmitir lo que Dios quiere que nosotros entendamos esta vez. Y entonces, bajo 2 consideraciones, la primera, hijos sumisos, y la segunda, la mente moderna y la disciplina. Son nuestras 2 consideraciones a trabajar esta tarde, pues me queda un interrogante para hablar sobre qué dice la Escritura con relación a los padres inconversos y cómo relacionarnos con ellos. Les quedo debiendo ese pedazo, hermanos, porque es que realmente es mucho lo que hay que decir. Entonces, hermanos, aquí llegamos a la relación de hijos y padres. Y a medida que enfocamos este tema, vamos a ver la importancia de él para nosotros y recordar el gran principio que el apóstol estableció en Efesios capítulo 5. Él viene hablando a 2 personajes. Él viene hablando de someteos a todos en el amor del Señor, pero le viene diciendo, esposo, usted haga esto. Esposa, usted tiene que hacer esto. Ellos tienen que entrar en rigor de acuerdo a las Escrituras. Pero eso es lo que él dice en el 5. Pero ahora vamos a ir a desarrollar las relaciones humanas que hay, las relaciones de familia que hay en estos primeros versículos del capítulo 6. Y lo que empieza a hablarnos allí, en primer lugar, es a los hijos sumisos. Hijos sumisos. Ay, hermanos, permítanme decir esto. Hablamos de hijos sumisos y están muy escasos. Casi, hermanos, que es tan difícil encontrarlos como encontrar un perro a cuadros. Casi es tan difícil, porque hijos sumisos. Bien, hermanos, dice la Escritura, versículo 1 al 3, allí del capítulo 6, hijos. Entonces ya estoy hablando ¿con quiénes? Con los hijos. Bueno, mis amados, ¿cuántos nacieron siendo hijos? Bien. Aquí ninguno se salva de esa situación. Perdón, ninguno nos salvamos de esta situación. Hijos,
obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y aquí viene el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El apóstol Pablo comienza este capítulo de Efesios hablando en términos de las relaciones dentro de la familia, específicamente las relaciones entre padres e hijos y entre hijos y padres. Porque esta es una relación bilateral, no es una relación unidireccional, es de los dos, es de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, todos deben concordar que este tema tiene una importancia suprema por los tiempos en que nosotros vivimos. Estamos viviendo en un mundo que está observando alarmantemente el colapso en cuanto a la disciplina. Nosotros estamos viendo realmente el desorden tan desenfrenado que se encuentra hoy en medio de la sociedad. Existe un colapso en la disciplina en todas estas unidades fundamentales de la vida, en el matrimonio, en las relaciones hogareñas, en las relaciones con los hijos. ¿Y sabe qué, hermanos? Lo más cruel de esto es que se ha hecho tan común que lo hemos tomado como un espíritu de licencia para cometer todos los errores y para no salir de ellos. Las cosas que en un tiempo se dieron por sentadas, ahora no solo son cuestionadas, sino también son combatidas. Pero aparte de eso, también ridiculizadas y despreciadas. Los observadores de la vida reconocen, sean cristianos o no, las muchas maneras para encarar un colapso total y un quebrantamiento de lo que es llamado civilización nueva y de una sociedad en la que nosotros vivimos. Y no hay ningún aspecto de la vida en la cual esto sea más evidente y obvio que en las relaciones entre padres e hijos. Sé, hermanos, que muchos de los que estamos hoy aquí hemos presenciado probablemente que las relaciones entre padres e hijos desafortunadamente se ha ido al traste. Por dos razones, hermano. Y a veces nosotros observamos que la sociedad tiene una manera de conducirse tan especial que tiene un movimiento pendular. Si no es aquí, es allá. Pero no existe un término medio donde podamos desarrollar las cosas. Les voy a contar, hermanos, que en el reinado de la reina Victoria en la Gran Bretaña, que fue uno de los reinados más largos que hubo, que fue desde el 20 de junio de 1837 al 22 de enero de 1901. Y en los primeros años de este siglo se manejaba una disciplina llamada la disciplina victoriana. Ustedes no sé si conozcan por primera vez ese término, la disciplina victoriana. Pero les voy a contar un poco así, hermanos. La Gran Bretaña tuvo un desarrollo muy importante en su comercio, en sus exportaciones, importaciones, en su desarrollo interno, en muchas cosas de la sociedad, pero tenían sus problemas, muchos problemas. Y dentro de esos problemas era la crianza sobre los hijos. La crianza sobre los hijos era algo supremamente difícil, era una crianza severa, era una crianza legalista y era una crianza casi cruel. Voy a referirme a eso más adelante. En su enseñanza e historia, la Biblia nos dice que esto es algo que ocurre en épocas sin religión, en épocas de impiedad. Y esto también nos lo dibuja el apóstol Pablo. Si ustedes miran Romanos capítulo 1,
versículos 18 al 32. No lo vamos a leer porque es muy largo, pero sobre todo ustedes van a mirar todo lo que el apóstol describe allí. Y la descripción es impresionante del mundo que se vivía en el momento en que nació el Señor. Ha encontrado este desorden tan terrible. Era un estado de desorden. En sus diversas manifestaciones de desorden, Pablo enumera algunos asuntos que ahora estamos considerando. ¿Por qué considerando? Porque esto mismo está aquí. Por ejemplo, en el versículo 28 de esta cita que les acabo de entregar, en el versículo 28, dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y luego dice el apóstol, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¡Qué menú tan desagradable! Y esto es lo que nosotros estamos viendo hoy. Eso lo vio el Señor allá. Eso lo vemos nosotros aquí hoy. ¿O hay algo diferente en nuestra sociedad hoy, hermano? ¿Hemos evolucionado? Bueno, los problemas sí han evolucionado. Antes eran problemitas, ahora son problemotes, ¿sí o no, hermanos? Ahora la cosa va sin control. Bueno, uno dice, algunos de nosotros ya vamos bajando. En estos días ya se extiende la orden de captura por parte de los cementerios. ¿Y qué de los que nos continúan? ¿Qué de los que vienen atrás? ¿Qué han de ver ellos? Hoy estamos viendo cosas terribles. ¿Qué verán ellos? Viene una nieta en camino. Es una alegría para nuestro corazón. Pero ¿qué verá ella mañana? Si nosotros hoy con espanto estamos viendo cosas, ¿qué verá ella mañana? ¿Qué verán sus hijos? Erika, Sofía, Liliana, Paula, Sara, ¿qué verán sus hijos? Hermanos, Dios ayude a esta descendencia. Juanes, ¿qué verán sus hijos? Cuando me fui a casar, hubo alguien que tuvo unas palabras muy bonitas y que nunca las olvidaré y hoy se las transporto a ustedes. Entonces éramos novios con la señora y fuimos a hablar con él. Y él nos dice, me imagino que ustedes estarán orando por sus hijos. Riposta mi esposa como por un resorte. ¿Y qué si yo no me caso con él? ¿Por qué voy a orar por nuestros hijos? Y él dijo, aguante. Usted puede orar por los suyos y él por los de él. Pero oren ya por sus hijos. Quiero transportársela a ustedes, hermanos. Ya hermano Lorenzo, pues siga orando por sus hijos. Pero los que no los tienen, ¿ya están orando por sus hijos? Linei, ¿cree usted que es muy temprano para hacerlo? No, nunca es temprano para orar por sus hijos, menos por sus nietos. Hermanos, hoy si nosotros estamos viendo una bendición en casa, es porque el Señor nos enseñó antes a hacerlo. Y hoy vemos el resultado de lo que el Señor nos ha dado. Nuestros hijos no son perfectos, son pecadores, pero todos aman al Señor, todos están en Cristo y no hay dinero que yo pueda pagar al Señor por ese favor tan enorme. Porque oramos por nuestros hijos. Hermano, ¿está orando por los suyos para que no le den problemas? Si orando por nuestros hijos desde antes
con ese fervor orando por ellos y nos han dado problemas. Imagínense ustedes donde no lo hubiéramos hecho. Así que esta lista horrible que el apóstol pone aquí ha sido porque hay padres muy descuidados, porque ha habido un tiempo de laxitud tan horrible en donde la gente ha empezado a hacer lo que les da la gana, y aquí la idea que se incluye es la desobediencia a los padres. Esta mañana veníamos para la iglesia, bañaditos, perfumaditos, con nuestro almuercito en la taleguita, veníamos para la iglesia e iban un grupo como de 7 jóvenes y jovencitas. Dentro de ellos solo vi un varón, de resto vi solo mujeres. En una borrachera, en un jolgorio, gritando y todo. Yo le decía a mi esposa, he ahí nuestra juventud. Esa es nuestra juventud. Y son los que mañana van a gobernar nuestro país. Qué tristeza, ¿no les parece, hermanos? ¿Y esto por qué uno ve esos muchachos ahí? ¿Dónde están los papás de esas criaturas? ¿Dónde están los que son responsables de estos? La Biblia en 2 Timoteo 3:2 dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y como si fuera poco en lo que enumeró el apóstol Pablo allá en Romanos, lo vuelve a traducir aquí en la primera carta a Timoteo y le dice a Timoteo, ve a Timoteo, porque habrá tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos y otra vez desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. El menú sigue ampliándose, más horrible todavía. Notemos entonces, a la luz de estas cosas, el mandato de lo que dice el Señor, el contraste de lo que dice el Señor. Aquí dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Esa es la luz que vemos. Hijos, obedeced a vuestros padres. Y luego les recuerda el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. El mandamiento es que los hijos deben obedecer a los padres. Y la palabra obedecer no solo significa escucharles, sino prestar atención, comprendiendo que se está bajo autoridad, prestar atención en sumisión. ¿Y sabe qué quiere decir sumiso? El que está esperando un mandamiento, y no solo para escucharlo, sino para hacerlo. Él solo está reconociendo su posición de subordinado, y entonces dirá, esto es lo que yo debo hacer. ¿Aquí hay hijos de esos, hermanos? Aquí hay hijos sumisos, subordinados, que solo están esperando las órdenes de sus padres para obedecer tal cual dicen ellos. Bien, hermanos, la apelación del apóstol implica que los hijos cristianos deben constituir el contraste respecto a los hijos impíos, que generalmente muestran una falta de reverencia hacia sus padres. Y esos hijos inconversos pueden decir tranquilamente y preguntar, ¿acaso quiénes son esos vejetes para obedecerles? ¿Quiénes son? ¿Por qué he de prestarles atención? Consideran a sus padres como figuras secundarias y al hablar de ellos lo hacen de forma irrespetuosa. En todo este asunto de la conducta afirman a sí mismos que están defendiendo sus derechos al modernismo. Hermanos, porque el modernismo está llamando a un nuevo cambio, a unas nuevas cosas, a superar nuevos niveles. Hay que hacer esto. Así que hemos contemplado, hermanos, en las noticias, en los diarios, cómo se manifiesta ese desorden y cómo los hijos están madurando a edad temprana. Hace poquito, hermanos, escuchamos que por allí en Estados Unidos
Hubo un muchacho que se compró unas armas, avisó lo que iba a hacer, se metió a un colegio e hizo lo que dijo. ¿Y dónde estaban los padres? ¿Dándole dinero para que comprara las armas? Hermano, nuestra juventud va de mal en peor. O si no, jóvenes, díganme ustedes, los que están viviendo en esta época, si no han sentido una presión maléfica sobre ustedes, con comportamientos de sus vecinos, de los de allí, de los de allá, de los que salen en las redes, de los que se presentan en los espectáculos. Díganme ustedes si esos son los mejores ejemplos a seguir. Hermanos, todo este asunto que nosotros vemos aquí era la sociedad en la cual se movían los efesios. Y es en lo que nos movemos hoy, la sociedad. Estamos viendo cosas horribles. Así que hoy día los hijos impíos tienen una mentalidad y perspectiva que conduce a la agresividad y al fracaso en cuanto a fundamentar el gobierno en principios bíblicos y enseñanzas bíblicas. Esto no lo aceptan, bajo ningún punto de vista. Hermanos, hace un año atrás, nuestra Bogotá sufrió un bogotazo, ¿cierto? Y nuestra Colombia, un revuelto. ¿Sabe quiénes estaban haciendo eso, hermanos? Los adultos después de 50 años. ¿Sí? ¿Estaban ellos haciendo eso? ¿Quiénes eran los promotores de ese desorden? Los jóvenes. Díganme ustedes, ¿hacia dónde nos lleva esto? Díganme ustedes, hermanos, con jóvenes que hablan irrespetuosamente a sus padres, que los miran con desdén y maltrato, que menosprecian lo que ellos dicen, que se imponen ellos mismos, haciendo valer sus derechos. Esa es una de las manifestaciones más horrendas de la pecaminosidad y del desorden de nuestro siglo. Ahora bien, hermanos, no nos quedemos llorando sobre eso que vemos, porque ahí está. Pero aquí hay algo, hermanos, que el Señor nos quiere decir esta tarde, y es una oposición total a ese comportamiento. Hijos, obedezcan a vuestros padres, honren a su padre y a su madre, trátenlos con respeto, trátenlos con reverencia, demuestren que comprenden su posición y demuéstrenle a ellos lo que esa posición significa. Eso engrandece a los padres, pero más allá a los hijos. Cuando un hijo se dirige a uno con palabras de honra y de respeto, no solamente yo gano, sino el hijo quien está expresando esas palabras. Hermano, mis hijos no me pueden estar dando cualquier cantidad de dinero ni cosas de esas, pero con el respeto que se dirigen a mí, con eso pagan todos los favores. Y no solamente me siento bien, sino que ellos están siendo bendecidos. Hermanos, me dirijo a los jóvenes. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no dirigirse a sus padres con respeto? ¿Por qué no dirigirse con amor, con reverencia? ¿Por qué no tenerlos en alto concepto como los tiene Dios? Hijos, yo recuerdo que cuando era chico, hace unos días, a los padres no se les podía ni levantar los ojos cuando ellos lo estaban regañando. Ellos los llamaban a uno al orden. Jorge, venga acá. Ya había cólicos desde ya. Dolía el estómago.
y nos parábamos delante de ellos con la mirada puesta en el suelo, porque donde nos atreviéramos a subir la mirada, ya venía una mano a 50 kilómetros por hora dispuesta a posarse sobre nuestra linda mejilla y hacernos mirar hacia atrás. Eso era. Y tenía uno que respetarlos porque ellos son nuestros padres. Hoy mi viejito cuenta con 91 años. Y yo lo respeto como si tuviera 30. Y hay que hacerlo, hermano, porque entre tanto que él es mi padre, yo soy su hijo. Y él debe mi honra. Y yo no debo causarle problemas, no debo causarle inquietud, nada de eso. Hermanos amados, jovencitos, hijos que todavía tienen padres, ¿por qué causarles problemas a sus padres? ¿Por qué? Si ellos han hecho tanto por ustedes. Así que hay 4 razones del apóstol para darnos este mandamiento. 4 razones. La primera, el hecho. ¿Cuál es el hecho? Hijos, obedeced. La obediencia que se exige a los hijos está contenida dentro de todos los límites expresados por las Sagradas Escrituras. Esto de hijos, obedeced a vuestros padres, está sometida a la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Esta obediencia debe darse con alegría y libertad. Debe ser una obediencia de corazón sincera, dada desde lo interno del alma y puesta en práctica exteriormente con los hechos. ¿Por qué, hermano, estoy diciendo esto? Debe salir desde lo interior. Cuando un padre le dice, hijo, haga esto, ¿usted qué debe hacer? Ya, sí señor, lo voy a hacer. Pero ya, lo interiorizó, sí lo voy a hacer. ¿Y ya está hecho? Hermano, sigo poniendo, por ejemplo, a mi madrecita. Ella me decía, Jorge, tenía yo el partido de fútbol más impresionante a la salida. Y me decía, Jorge, a lavar la loza del almuerzo. Y éramos más de 7 comiendo, y mi papá y mi mamá y las ollas y todo, y tenía que lavar eso. ¿Sabe cuál era mi respuesta? Sí, señora. Y a lavar la loza. Ahí donde yo le hubiera hecho una mueca de desdén. Como que, si se me rompía un plato, me cobraba una docena. ¿Y sabe de dónde la cobraba, hermanos? Mis lindos glúteos pueden decir. No se fueron ilesos al haber hecho esa mueca de desdén. Hoy los hijos tranquilamente, vaya, lave la loza. Sí, ahora. Sí, ya recibieron la orden, ya la tienen ahí. ¿La hicieron? Cuando uno se da cuenta es la mamá la que está lavando los trastos, porque la hijita o el hijito se ocuparon. ¿Dónde está la disciplina, padres? Si los hijos no aprenden a obedecer es porque ustedes no se han dado a respetar. Así que los hijos deben obedecer a los padres. Yo sé que muchos no me van a saludar ahorita a la salida. Pero les he de decir la verdad, hermanos. Así que no solo basta con recibir la orden, sino con hacerla. Y que se vea lo que usted recibió de orden. Así que esto se debe cumplir con todo el rigor, porque el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. En segundo lugar, el modo. ¿Y cuál es el modo? En el Señor. La obediencia de los hijos debe estar sustentada en este mandato, no en otro ni en otros asuntos que están contenidos dentro de lo ilícito y lo vergonzoso. Es en el Señor, bajo la voluntad de nuestro Salvador, y su significado es como corresponde a los que viven unidos al Señor. Quienes están en unidad con el Señor no podrán hacer otra cosa diferente a esta, y deben hacerlo con amor y con gozo, obedeciendo a sus padres en el Señor. En el Señor.
En tercer lugar, el motivo. ¿Cuál es el motivo? Porque esto es justo. La obediencia de los hijos tiene que estar dentro de la justicia que el creyente debe practicar. Es una actitud justa. Es algo que es esencialmente correcto y bueno en y por sí mismo. ¿Por qué he de obedecer a mis padres? La primera respuesta es porque es justo. Porque es justo. Esto es algo justo que se debe hacer. El principio quedó establecido al comienzo en el mandato que se le dio a Adán y Eva en Edén. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Esto es lo que ellos tenían que hacer. Así que siempre ha sido esto como parte del orden de la naturaleza. Es una regla básica de la vida. El cristiano no debe despreciar ese nivel. Los cristianos no estamos divorciados del orden natural que se encuentra por todas partes. Así que, hermanos, si papá dijo, hay que hacer esto, hagámoslo. Si la sociedad nos dijo, hay que hacer esto, hagámoslo. Ay, hermanos, yo me acuerdo que los padres le decían a uno, si hay una persona mayor que entra a esta casa, se ponen de pie y saludan. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señora. Y hay que darles la silla. Hay que ser respetuosos con ellos. Y cuando entremos en una conversación de adultos, ustedes tienen que irse de aquí. Y ya saben qué tienen que ponerse a hacer. Si hay medias rotas, cósanlas. Si hay que hacer esto, háganlo. Pero no se van a quedar por ahí haciendo nada. Tienen que hacer. Así de que uno se iba y tenía que cumplir, porque mamá y papá pasaban después. ¿Cosieron las medias? Sí, señor. ¿Dónde están? Muestre a ver. Tocaba mostrar. Porque si no se mostraba el trabajo, ya saben cómo nos iba. Eso pasó, hermanos. Hoy, qué dolor que nos da. ¿Ayer fue, nena? Sí, ayer. Íbamos en un bus por la mañana. Sentados en las sillas azules de los buses. Los dos. Un par de muchachos sentados en las sillas azules. Y se subió un jovencito deportista con su balón de básquetbol. Se subió, tendría como 13 años, 14 años. Se subió y se aplanó en una silla azul. Ok, no viene nadie de pie, dejémoslo que se aplane ahí. Se subieron unos señores de edad y el papá apenas miraba que eso pasara. Se subió una señora que apenas medio podía poner el bastón y agarrarse de una varilla. Y entonces los dos, ¡hey, joven! ¡Usted! Sordo hasta que no más. Párese de la silla la señora. Se paró una señora ya también grandecita y le cedió el puesto a la otra señora. Que el colmo de esta juventud tan rebelde, tan desobediente. Porque los papás le han enseñado a los hijos hoy. Porque ahí en esas sillas dice, silla exclusiva para niños, pero no leen la siguiente parte, de brazos. Eso lo borran. Para gente con discapacidad, pero no mental, ahí no dice así. Ahí dice para adultos mayores. No saben leer ni siquiera, no saben interpretar unos textos que hay ahí, porque los padres no se han ocupado de enseñarles, y mucho menos los hijos de obedecer. ¿A dónde nos lleva nuestra sociedad, hermanos? Dice hay que obedecer a los padres porque es justo, pero cuando los padres no enseñan, ¿qué justicia van a reclamar? La cuarta, la retribución. Para que les vaya bien y tengan larga vida. Eso dice.
el apóstol generaliza esta promesa, porque está dirigiéndose tanto a gentiles como a judíos que se habían convertido en cristianos. Así que el apóstol parece que les dijera: ahora bien, si quieren que todas las cosas les vaya bien y si quieren vivir una vida larga, una vida plena sobre la tierra, honren a su padre y a su madre. ¿Qué significa esto, hermanos? Que si soy un hijo responsable o una hija responsable, ¿necesariamente voy a vivir muchos años? No, eso no significa. No es ese el significado, pero sin lugar a dudas, la promesa significa que si usted quiere vivir una vida de bendición, una vida plena bajo la bendición de Dios, cumpla ese mandamiento. Tal vez Dios lo quiera escoger a usted para una vida larga sobre la tierra a modo de ilustración o de ejemplo, pero sin reparar en la edad que tenga usted al dejar esta tierra, sabrá que si ha obedecido a sus padres, está bajo la bendición y la buena mano de Dios. Eso es lo que usted tiene que aprender para que sea de larga vida. Y número 2, la disciplina y la mente moderna. Este es uno de los asuntos básicos y fundamentales de toda la vida y conducta humana. Este es un problema que no solo se refiere a personas cristianas, sino a toda la sociedad. Esto nos afecta particularmente a nosotros como cristianos. Y es esto, hermanos. Porque hay algo que la Biblia nos ha dicho a nosotros los cristianos. Y esto nos lo está recordando Mateo 5, versículos 13, 14 y 16. Leo. Mateo, versículo 13. ¿Qué nos ha dicho la Escritura que somos nosotros? Vosotros sois la sal de la tierra. Y en el versículo 14 dice: vosotros sois la luz del mundo, de esta sociedad. Y como testigos del Señor, en el versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Notan ustedes de qué estamos revestidos? De una bendición grande en el Señor. No hay otra esperanza para el mundo, sino la de la luz que le viene de la enseñanza cristiana. Dios nos ha enseñado, hermanos, a través de la Biblia, lo que nosotros tenemos que ser. Y la gente tiene que aprender de lo que nosotros somos. Hermanos, porque es que nosotros no somos cristianos de mentiras, somos cristianos de verdad. Recuerdo esto, hermanos, que cada vez que les íbamos a lavar la ropa a nuestros hijos, encontrábamos dentro de sus bolsillos cáscaras de naranja, bolsas de las papas fritas, latas de la gaseosa, paquetes de envoltura de los dulces, y todo eso estaba ahí. A eso nos hacía felices, ¿sabe? Porque esos papeles y esas cosas no fueron a volar al piso de la ciudad donde viven, sino en el lugar donde deben estar, en un basurero donde se puede recoger y llevar y controlar. Eso nos hacía felices, hermanos. Yo no sé si usted es el que se come el plátano y la cáscara a donde caiga. ¿Alguna vez alguien vio a un señor haciendo eso? Se comió el plátano y tiró la cáscara. Y alguien por allá atrás le dijo: señor, donde le cabe el plátano le cabe la cáscara. Me pareció agresivo eso, ¿sabe? Pero era una manera de que alce también la cáscara, señor. Bueno, nosotros no somos así, pero obedecemos lo que el Señor dice. Y somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Y el mundo tiene que ver que nuestra luz alumbra y no es de mentiras. Por lo tanto, hermano, nosotros como cristianos tenemos que ver la doble importancia de esto. Uno, que como cristianos debemos observar la ley. Y segundo, que como cristianos tenemos que entenderla cuidadosamente, porque esto lo enseñó el Señor, lo continuaron los apóstoles y nos lo enseñan nuestros pastores.
A nosotros nos corresponde dar un ejemplo a todo el mundo de cómo debe ser vivida verdaderamente la vida. Y creo que en tiempos como estos tenemos una oportunidad única para manifestar, para enseñar, para demostrar el equilibrio cristiano y bíblico referido a ese grave problema de la disciplina. La consideración particular que le daremos a este punto de vista de su influencia sobre la disciplina en el hogar, la tenemos, hermanos, aquí en Proverbios 13:24. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Y las otras formas de esta expresión que también se encuentran en Proverbios y en la literatura del Antiguo Testamento. Hermanos, es en ese aspecto del asunto en que nosotros vemos aquí algo particular que nos enseña la Escritura en Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Aquí, hermano, tenemos que darnos cuenta de algo. Nos referíamos anteriormente a esa conducta tan terrible que fue la conducta, la disciplina victoriana. Les voy a decir, hermanos, qué era lo que esta gente hacía. Hoy la gente se ríe de esa forma de disciplina que se implantó entonces, porque esta conducta o esta disciplina había excedido sus límites, porque fue una disciplina represiva, muchas veces brutal, inhumana. El padre victoriano, el abuelo victoriano, tenían un concepto de paternidad y de disciplina familiar en el que había un elemento de tiranía. Los hijos eran gobernados severa y ásperamente, y se decía, a los hijos hay que verlos, pero a los hijos no hay que oírlos. Así decía la disciplina de estos hombres. Por cierto, no era algo que ellos decían y no hacían, esto lo ponían en práctica. Así que a los niños no se les permitía expresar el más mínimo de su opinión. Con frecuencia no se les permitía hacer preguntas, se les indicaba qué hacer y tenían que hacerlo. Y si se rehusaban a hacer lo que se les ordenaba, eran castigados con severidad. Creo que nuestros padres, por ejemplo, los míos, aprendieron de eso. No sé si muchos de los que están más o menos de mi edad entendieron y vieron padres de esa calidad. Padres que hacían respetar su casa. Padres que tenían una disciplina muy severa, muy severa. Hermanos, hoy las cosas se fueron hasta otro extremo. El hombre moderno rechaza radicalmente esos términos. Y ahora esto no se escucha, nada de justicia, rectitud, ira, castigo, eso no se escucha. Hermanos, se encuentran en desuso esos términos. La justicia, la verdad, el derecho, la rectitud, son palabras que no se oyen en estos días. Lo que se oye en estos días es paz, felicidad, gozo, placer, tolerancia. Y lo que vuelve tan grave esta posición, que no solamente es grave, sino es peligrosa, es que esto se está enseñando desde los púlpitos de nuestras iglesias. Bueno, de algunas iglesias, no de las nuestras, de algunas iglesias. Se está enseñando esto y se está diciendo que estas palabras, felicidad, gozo, placer, tolerancia, paz, amor, etcétera, todo esto está contenido en el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento, eso era otra cosa, porque ese era un problema que los victorianos, como los puritanos de ese tiempo, eran los que practicaban eso y adoraban al Dios del Antiguo Testamento. Y sin embargo, dicen ellos, nosotros no creemos en eso. El Dios de ellos solo era un Dios primitivo y salvaje. Y ellos dicen, ese no es el Dios del cristianismo, ese no es el Padre de Jesús. Afirman que las ideas modernas
referidas a la disciplina están basadas en el Nuevo Testamento. Y ellos dicen, hemos alcanzado el concepto del Nuevo Testamentario según lo que dice Dios en su palabra. En consecuencia, dicen, ellos no están interesados en la justicia, la rectitud, en la ira y el castigo. Nada de eso. Hermanos, sin dar más largas a esto, los padres hoy no quieren hablar con sus hijos de ese tipo de cosas. A los hijos hay que dejarlos que se desarrollen. Tienen libertad de desarrollo. No hay que impedirles. Así que a un niño no hay que pegarle. ¿Dónde dice que hay que pegarle? En el Nuevo Testamento, ¿dónde dice que hay que coger una regla? Eso era antes. Ahora ya no es necesario. Ahora simplemente con hablar. Hermanos, esto viene desde principios de siglo, cambiando de manera paulatina lo que la Escritura enseña. Y díganme ustedes a dónde nos ha llevado. Díganme ustedes si hemos progresado en la disciplina, en lo que vemos hoy en nuestros jóvenes. Venía el otro día un sujeto joven en una cicla por el andén. Si hay algo que a mí me molesta de sobremanera, es eso. Si ustedes me quieren ver bravo, es eso. Que yo vaya por un andén y los ciclistas, espero que nuestros ciclistas no hagan eso. Que no se suban por los andenes, no sean guaches. Los andenes son para la gente. Así como los señores de los carros no nos permiten andar por las calles, por las carreteras, nos tocas por los andenes. Pero ya por los andenes los ciclistas no nos quieren dejar caminar tampoco. Nos toca levitar. Dijo alguien, tome Red Bull que eso da alas. Y entonces nos toca tomar eso. Hermano, porque ya venía un joven en su bicicleta. Y no es muy amplio el campo por donde yo voy y donde él debe caber. Y entonces le dije, creo que uno de los dos está equivocado. Y me dijo, usted, y quítese de ahí. Gracias a Dios soy luz de la tierra, hermano. Gracias a Dios. Porque si no le hubiera clavado los 5 ministerios con todo amor a ese hombre. Hermano, porque como que, o sea, que el que está equivocado soy yo. Él viene bien. Él viene bien. Así que mi esposa, cada vez que viene alguien por el andén, me coge duro de la mano y me retira. Y yo, bueno, hagámosle caso a mi esposita. Porque esos señores no respetan. Nuestros jóvenes no respetan. Así que pregunto, ¿hay mejor comportamiento hoy de nuestros hijos? ¿De esos que se crían sin disciplina? Hemos de afirmar que todo está en peor decadencia, hermanos. Que esa posición de que todo sea paz, amor y comprensión no ha dado ningún resultado positivo. Estamos frente a una descendencia salvaje y sin autoridad, que se les ha dado todos los recursos para que sean así. Todo lo tienen. Hermanos, hoy preguntamos, ¿los ciclistas por dónde deben andar? Y según la autoridad dice, por donde puedan. ¿Y por dónde pueden ellos, hermanos? Si usted está en la sala, de pronto entra un ciclista por ahí. Menos mal la puerta no está abierta. Hermanos, porque son irreverentes, irrespetuosos por donde sea. Esto no tiene ningún derecho. Así que, mis amados hermanos, yo creo que dentro de todas estas cosas, nosotros como padres tenemos que mirar que hay que aplicar nuestra disciplina a nuestros hijos, pero hay que hacerlo en el Señor. Tengo muchas más cosas que decir, hermanos, pero el tiempo me ha alcanzado. De todas maneras, hermanos, si nosotros miramos esto, Dios, siendo un Dios tan justo, tan santo y recto, Él castigó el pecado en la persona de su propio Hijo.
¿Notan ustedes, hermano? En la persona de su propio Hijo. ¿Y para qué lo hizo? Mire, Romanos 3:26 nos dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En Isaías 53:6, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Segunda a los Corintios 5:21, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Primera de Pedro 2:24, por cuya herida fuisteis sanados. E Isaías 53:10, Jehová quiso castigarlo. Así que, mis hermanos, si la justicia y la rectitud de Dios demandaron eso, la ira de Dios sobre el pecado insistió en esto, y es donde nosotros vemos reflejado el amor de Dios, y vemos que el Señor, en su grande amor y bendición, permitió que a través de ese sacrificio tan terrible del Señor, viéramos la luz que hoy nosotros tenemos. Permítanos el Señor ayudar a nuestros hijos en la disciplina también. Les va a doler, pero les va a servir. Porque cuando se aplica disciplina, hermanos, dice la Escritura en 2 de Pedro 1:4, si somos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así que, hermanos, los que enfrentan y desobedecen los parámetros de la Escritura y desobedecen los preceptos del Señor, esa clase de gente debe ser castigada y debe sentir el castigo. Hermanos, porque el que anda sin disciplina va a ser un terror para todos. Así que qué bueno es enseñar a nuestros hijos a vivir en disciplina y en amonestación del Señor. En disciplina y amonestación del Señor. No nos tiemble la mano, padres, para disciplinar a nuestros hijos. Hijos, no retrocedan ante la disciplina que sus padres les están dando, porque eso es bueno. Y esto forma un equilibrio santo en el hogar, y esto va en pro de una sociedad en la que vivimos tan difícil como el día de hoy. Hermanos, muchas gracias por oírme y vamos a orar.